solirradio.com. Innovamos la comunicación. Bienvenidos, yo soy Cristina, Marcela, Valeria, Lorena y nosotras somos Cada Quien Sus Tintos. Acompáñanos. Hola, soy Lorena, Marcela, Valeria, Esteban. y hoy tenemos a un gran invitado especial. Y qué mejor que compartir este podcast con el autor de las etiquetas de vinos Parvada, selección del enólogo 2019, con el que vamos a maridar este podcast, y es Esteban Fuentes de María. Bienvenido, Esteban. Al programa. Qué gusto estar acá en Torreón y aquí con gente que quiero tanto. Claro, yo les platico, Esteban es amigo de la familia desde hace tiempo. Llegó a nuestra familia a raíz de justo de las etiquetas de Parvada. Estaba en ese proceso de hacerlas y de planearlas cuando Freddy, mi esposo, me dice, oye, ¿y si lo invitamos a que nos haga un mural en la casa? Y yo, ok. Entonces, así lo conocí, de no haberlo visto nunca. Me dice, y se va a quedar a vivir con nosotros una semana. Entonces llego para empezar y lo veo y digo, o sea, este bebé nos va a pintar en la casa, ¿estás seguro? Entonces, pues fue padrísimo tenerlo en la casa. Fue una experiencia muy enriquecedora porque mis hijos también estuvieron muy contentos. Jamás habíamos tenido esa experiencia de vivir el arte en la casa. Entonces lo vimos trabajar, lo vimos pintar, lo vimos inspirarse. Teníamos un andamio porque fue en un comedor en un techo muy alto. Y una grúa metida en el jardín. Una grúa metida en el jardín también porque le dio por pintar mi fachada también. Me dice, oye, ¿puedo pintar tu fachada? Y yo, pues píntala. Dije, total, si no me gusta, pues no es como que la pintamos. Pero la verdad es hasta el día de hoy tengo unas ramas hacia afuera en el jardín y están intactas. Pero en sí el del comedor fue algo muy padre porque los invitó a subirse a los andamios. Mis hijos invitaban a sus amigos a verlo trabajar. Entonces fue como que una experiencia muy padre y de hecho ellos participaron en el mural. O sea, les preguntó, bueno, ¿y tú cómo quieres que te represente? Entonces así ellos escogieron, uno escogió un halcón y otro escogió una, me va a regañar porque no sé cómo se llama, la lechucita pequeña. Una lechuza, sí. La chiquita. Sí, el mochuelo. El mochuelo. Exacto. Entonces, que de hecho lo teníamos en vivo ahí en la casa, porque hay varias en las villas, viven varias. Entonces, de hecho les tengo una anécdota chistosa del mural. Cuando ya terminó por fin el mural, pues ya llegó el señor de la casa a verlo y a Freddy de chiquito le decían canario por su pelo amarillo. En algún momento de su vida tuvo pelo. Dice la leyenda que tenía. Entonces lo ve y él pintó un canario. Era un pequeño canario. Y yo al lado un divino cardenal rojo, pelirrojo, todo emplumado, hermoso. Y al lado mi Fede, que en ese entonces era chicle mío, ya no tanto, pero en ese entonces, al lado. Ya el grande escogió un halconcito y les di, como les decía Esteban, mi hijo, un mochuelo. Y no, pues no, dijo, oiga, no, yo pagué el mural y voy a hacer el pajarito más pequeño de toda la pared. Entonces le dijo, no, píntame otra cosa, padre. Y le pintó un búho espectacular, gigante, con las garras, el pico, o sea, muy padre. Entonces es fecha que está Freddy pequeño y el ego de Freddy plasmado en el mural. Y bueno, les paso a mi amigo para que nos cuenten más de él. Pues qué gusto estar de regreso en Torreón a trabajar porque tengo todavía pintura en las manos de que vengo de terminar una pieza para alguien que quiero mucho y que es una tierra que me inspira mucho y que inspira mucho mi trabajo. A mí el norte de México me encanta y la verdad que gusto haber podido dejar tantas obras ya en esta parte del país. Platícanos cómo empezaste. Pues empecé hace muchos años, Valeria. Sabes un poco la historia de que para mí el arte es una lengua madre y lengua madre no es solo la primera que hablamos. La lengua madre es también la que heredas, ¿no? Y realmente para mí el arte es justo eso. Es una lengua madre no solo por ser la primera que hablé, porque yo antes de empezar a hablar y
y a comunicarme con el idioma, ocupaba papel y pluma para decir lo que quería. Y como les dije, no es solo por ser la primera que habla, sino también la que hereda. Si mi familia lleva 250 años pintando aves, somos ornitólogos desde hace 250 años, cuando las cámaras no existían. Entonces, mis tatarabuelos, para documentar a todas esas aves, ocupaban pues papel, pluma y colores, ¿no? Ocupaban la pintura para documentar la biodiversidad del país en el que siempre hemos vivido, que es México. Entonces, es algo que ha ido heredándose de generación en generación a través de mi familia, con esta ciencia de estudiar aves que se llama ornitología, y que en mi generación creo que di un salto y pasó de ser algo científico, algo meramente científico para documentar poblaciones y especies y cuáles estaban en peligro, cuáles se podían cazar, cuáles no. Se volvió algo en lo que me logré retratar a mí mismo, porque esas aves que ocupo y que se ven tanto en mis piezas son más que un autorretrato mío, un retrato de la gente que voy conociendo, porque todos somos como un animal, porque todos buscamos la libertad, ¿no? Cuando nos preguntan qué es lo más importante que tienes, es eso, es la libertad. O sea, igual alguien puede decir lo más importante que tengo es mi familia o mi trabajo o mi religión o mi dinero, pero al final lo más importante que tenemos es la libertad, porque es lo que nos permite perseguir eso que realmente queremos, ¿no? El valor más importante que tiene un ser humano es la libertad. Por eso pinto aves. Y bueno. Y aparte, un dato curioso de tus aves es que todas son tamaño real. Sí, me choca pintar ahí las pequeñitas o bosques gigantes. Real, todo es tamaño real. Y casi todas son aves con las que he convivido y con las que han estado en mi taller y aves que he visto. Oye, Esteban, y dices que empezaste muy chico. Platícanos un poco cómo te impulsa tu familia o cómo, o sea, digo, ya sé que vienes de generación en generación, pero yo creo que tu mamá, cómo hace que descubras este talento y que puedas. O sea, nace un niño y cómo se da cuenta que traes este talento nato. Yo tuve mucha suerte por haber nacido en una familia de pintores, ¿sabes? Porque es como si tú naces en una familia que lleva generaciones siendo doctores y tu hijo quiere estudiar medicina, pues te va a ser lógico. Yo tuve la suerte enorme de nacer en una familia de pintores. Y cuando le dije, mamá, me quiero dedicar a esto, fue natural. A mucha gente que se quiere dedicar al arte, la misma familia le dice, no, tú primero estudia arquitectura si quieres, que va encaminado. O primero tienes que ser abogado como tu papá o como tu abuelo. Yo tuve la suerte de que, respetando la tradición de mi familia, logré hacer lo que me gusta. Y también de nacer en una familia muy pequeña que está conformada por 2 personas que somos mi mamá y yo. O sea, a mí me crió mi mamá y es una persona que para mí es mi todo, es la persona que más admiro y que ella me fue encaminando a ser siempre. ¿Sabes qué? Cuando tenía yo como... No sé cuántos años tenía, pero es el primer consejo y el más importante que me ha dado mi familia. Me dijo, mamá, nunca hagas nada que te aburra. O sea, si te aburre, no le dediques tu tiempo. Entonces, eso hizo que yo desde chico fuera menos convencional en hacer menos cosas que en serio no quería hacer. ¿De la escuela, por ejemplo? La dejé a los 11 años. O sea, cuando le dije a mamá a los 11 años, ¿sabes qué? No va por acá. Me tuvo mucha confianza porque sí, o sea, a los 11 no vayas a la escuela, no, o sea, claro. Yo creo que si Fede, que tiene 16, 15 años, 14, te dice, oye, no quiero ir a la escuela, le dices, ponte el uniforme y te vas ahorita para la escuela, o sea. No es opción. No, pero también mi primera exposición fue cuando yo tenía 4 años, en la Casa de la Cultura, en el Museo Erasto Cortés en Puebla, que estuviste de visita hace un año, justo un año. Entonces, yo desde 1999, cuando tenía 4 años, estaba exponiendo. Entonces, para mí era algo muy natural y tengo muchos recuerdos. Yo creo que mis primeros recuerdos de la vida son en esa exposición. O sea, me acuerdo más bien de unas horas antes. Es de las primeras cosas que recuerdo sólidamente de mi infancia y para mí siempre fue mi manera, ya no solo de comunicarme, pero también de llamar la atención. O sea, porque me di cuenta que no solo podía decir cosas, porque podía decir cosas que todo mundo iba a escuchar. Y entonces de repente a los 4 años prendía la tele y estaba yo en la televisión, ¿sabes? Entonces desde muy chico tuve la suerte de saber a qué me quería dedicar. Y tal vez no era bueno, ¿sabes? Yo te podría decir, a los 4 años mis esculturas y mis dibujos tal vez se parecen a los de cualquier otro niño de 4 años, pero yo me la creía. Y eso es lo más importante. No, y tu mamá. Y la gente alrededor de mí me impulsó. Ay, qué padre. O sea, entonces, pues es parte de cómo empecé, pero realmente lo que soy hoy es
ni siquiera una fracción de lo que quiero llegar a ser. Entonces diría que sigo empezando. ¿Y toda la vida empezaste con aves? Empezaba con retratos de mis mascotas y de los animales que había en mi casa. Había cotorros, pajaritos, colibríes, cocodrilos, caracoles. O sea, yo hacía todo lo que veía, ¿no? Pero siempre lo alteraba de alguna forma. Me inventaba algo que sintiera que lo podía hacer único. Oye, de hecho, platícanos, sé que tienes una relación muy especial con los animales, en sí también las aves, porque lo he visto cuando pintó en mi casa, le llevaron una lechuza, o sea, salvaje y, o sea, no es broma, o sea, la sabe manejar, les puso sus cositas de cuero, se llaman, sus patitas, los amarró, dormía con ellos, o sea, en el cuarto, o sea, realmente sí tienes ese don también. Platícanos tu convivir y tu vida, o sea, con los animales. Es que a mí me encantan los animales inspiran mi obra, ¿sabes? Y me gusta mucho tenerlos cerca. Entonces, pues yo desde chico crecí en una familia que aparte ya tenía bastante relación con la naturaleza. Y para mí en Puebla, pues, entras al taller y parece un poco lo que la gente se imagina de la casa de Frida Kahlo, ¿no? O sea, ahí tengo un jaguar. ¿Tienes un jaguar? Sí. ¿Y de qué edad? Acaba de cumplir 3 años la semana pasada. Pero ya es grande. Ahora vive en Oaxaca, en un santuario para jaguares. Se llama Elena. Elena, y la rescaté en pandemia porque nació el 14 de marzo del 2020, que es el año en el que se desata la pandemia, y son pocos días después de que se declara pandemia en América. O sea, acababa de salir lo del COVID el 7 de marzo en México, y este animal nace cuando los zoológicos cierran sus puertas, porque ya nadie podía visitar ni siquiera espacios abiertos. Entonces, ¿qué hacían con las crías? Las sacrificaban, porque criar un jaguar, un león, un tigre, criar un animal es carísimo. Entonces a ella y al hermanito los iban a sacrificar, y un amigo se quedó con el hermano en el espacio y todo. Y yo tenía, además de los permisos y las licencias, tenía también el espacio para un felino, porque se acaba de morir mi puma. Entonces me dicen, vivió con un puma. ¿Por qué no te quedas? O sea, roommate, compañero de cuarto. Sí, me consta. O sea, vivía en la casa, y así como mucha gente tiene perros y eso. Pero no lo tenías en una jaula. No, o sea, nunca. Ninguno libre. de los animales de la casa en la vida han pisado una jaula. Nunca. O sea, viven conmigo. ¿Y las visitas? Y las visitas, no, que le dé miedo. O sea, han comido a una visita por ahí. Que no se te ha perdido un amigo. Nunca ha habido ningún accidente con esos animales, pero también porque les tengo el respeto de saber cuándo es demasiado tarde. Y antes de que llegue ese día, por ejemplo, hoy Elena vive en un santuario espectacular en Oaxaca que se llama Jaguars into the Wild, y que se dedica a la conservación de los animales, porque nunca los he tenido por entretenimiento. Son siempre animales que he ido rescatando. Por ejemplo, que lo iban a matar y que en su primer año de vida lo pasó en la casa, pero ya era un animal del tamaño de la mesa en la que estamos aquí platicando, enorme cuando cumplió el año, y se fue a Oaxaca, que fue un tema llevarnos a Oaxaca, porque en la carretera, que es de las más bonitas de México, pues son 4 horas de Puebla a Oaxaca. Entonces iba manejando tan rápido como podía, porque llevaba yo un jaguar en la cajuela. Hacía calor, luego se quería bajar, luego no se quería bajar, nos parábamos, o sea, iba a cargar atrás. gasolina así. Y justo cuando están cargando gasolina, me dicen, ¿qué lleva atrás un perro? Y tú, o sea, Me quedo callado, se asoma bien el de la gasolinera y le ruge. no sé qué. ¿Este perro qué es? Y no, Oye, pero parece pantera. Es porque jaguar es negro. Sí, es un jaguar negro. Es que pantera es como se le dice a los gatos melánicos, o sea, a los gatos que desarrollan melanina, a los gatos oscuros, que son los gatos que pueden desarrollar melanina, son o los domésticos, que los que vemos Sí, en la porque calle, es que es prácticamente negro, pero le los alcanzas a ver jaguares y como los manchita. leopardos, y se les ven justo las manchas porque no son completamente negros, son como tornasol. Y el jaguar y el leopardo pueden desarrollar, o sea, así como los tigres pueden ser blancos o los leones, pueden desarrollar gen melánico, y es un jaguar. Y siempre te han inspirado. Muchísimo, me encanta. Siempre pintas, digo, desde que te conozco pintas. No, me encantan los animales, y pinto lunas y soles y atardeceres, y me encanta fijarme en el cielo, pero pues las aves vuelan en el cielo, me inspiran muchísimo, y los animales también, me encantan. ¿Qué otra cosa te inspira? Pues me inspiro yo porque realmente tengo una vida muy, muy activa, y vivo entre Roma y Estambul y París y un poco en México, y siempre intento regresar a la tierra en la que tengo mi casa, pero tengo también casas en muchos otros lados. Entonces estoy viajando todo el tiempo, y me puede inspirar que se me rompa el corazón, o que me enamore de alguien, o conocer a una persona nueva. Me puede inspirar una situación triste o feliz de mi vida. Por ejemplo, hace justo 1 año y medio
me metieron a la cárcel. Claro. ¿No? Sí lo vi en los ¿Por pintar titulares. o qué? Sí lo vi en los titulares. Pues mira, sinceramente yo diría que sí fue por pintar, porque pinté muchas cosas que creo que Políticamente. a la gente no le gustaron. Ajá, pero incorrecto. la razón justo fue que tenía un mono en mi casa. Entonces no era el jaguar, no era nada más que un mono que se llamaba Lolita, bueno, que se llama Lolita y que hoy vive en un santuario muy padre en Chiapas y que extraño muchísimo porque era como tener una personita en casa, como Una un bebé. elfo. Bebé. No, porque era como una criatura. O sea, veía cómo cogía mis pinceles y ves esas manos que parecen humanas, Claro. pero esta agilidad sobrehumana. O sea, que brincaba de un lienzo a otro sin tirar nada. Era como un fantasma porque no hacía ruido y era muy sigilosa, pero al mismo tiempo muy divertida. Y un día voy saliendo a la calle porque me encantaba llevarla a un parque que tiene muchos árboles en el que se trepaba y O sea, la dejaba Bajaba. suelta, Libre. andaba Sí, y regresaba, igual, regresaba nunca contigo. tuvo de que si la correíta, ni Sí. pañales, ni nada. O sea, era completamente libre. Y me acuerdo que pues en Puebla la situación de la seguridad no iba tan bien. Y antes había muchas patrullas afuera de mi casa y de repente ya no había. Entonces yo varias veces me acuerdo que le pedí a las autoridades que hubiera patrullas afuera de mi casa porque yo estaba acostumbrado a mucha seguridad en el centro histórico y que de repente no había más. Y justo voy regresando de Roma y veo un montón de patrullas afuera de mi casa. Un Dijiste, montón. válgame, Dijiste, mi Dije, vida. ya, hasta que me bien, hicieron bien. caso. Voy bajando y me dicen, ¿es usted Esteban Fuentes de María? Sí. Pues tenemos una orden de aprehensión y que me entaman. Por ejemplo, Sí, es que- me costó mucho trabajo. Es una situación horrible, horrible, que al final me inspiró muchísimo y que sigo superando, ¿sabes? Me dieron 2 años. Estuve, gracias a Dios, solo 2 días. Salí luego rápido cuando se comprobó que yo no soy un traficante y que los animales los tienen como muy bien y la legal procedencia y todo eso. Pero pues entre que son peras y manzanas, Ay, sí, que Entaman. Dormiste 2 días. sí. Y cuando eso llegan- te inspiró. Sí, claro, porque me generó en primera mucha... Pues yo estaba desesperado. O sea, estás en un cuarto, 4 paredes. Acabas de aterrizar de Europa, no sabes qué hora es. Está la luz prendida porque por seguridad no te la pueden apagar. Gracias a Dios, tanto los oficiales como la policía, como todo el mundo que trabajaba ahí, me trató súper bien. Estaba limpio, estaba seguro. Ya está un compañero. Me No, hombre, platicaste gracias a Dios, que compañeros, tuvo no muy tuve, buen pero de la compañero. jaula de junto. Y cómo no empezaste a hablar antes, era chistosísimo. Pero- Tuviste buena compañía. y al final, pues cuando yo vi que no salía y que faltaban unas horas para Año Nuevo, porque estaba yo encerrado el 31 de diciembre, me puse a rezar y puse a los demás presos a rezar y los policías no sabían si reír o llorar, porque decían, es que, o sea, nadie que ha venido aquí ha puesto a rezar a los reos. Y les dije, a ver, mire, ¿cómo te llamas? Y es como una caballeriza. O sea, todos veíamos hacia el muro y estamos uno, nuestra jaula al hombro del otro, ¿no? O sea, estaban en fila y nadie se veía las caras. entre sí. Ujú. Solo nos podíamos escuchar y ya varios habían salido, pero se escuchaba que había uno y acababan de arrestar a otro. Entonces, uno se llamaba Juan Gabriel, el otro Jesús. Ah, mira. Y, Juan y la verdad, Jesús. o sea, les dije, ¿son católicos? Sí, sí. Pues me perdonan, pero me voy a poner a rezar en voz alta un Padre Nuestro porque me saquen pronto. Así que si se gustan unir a la oración, sí, cómo no. Padre Nuestro, que todos rezando y los policías nada más me veían desde la ventana muertos de risa. Y digo, sirvió porque poquito después me sacaron. A los demás creo que ya nunca los sacaron. Pero, Ah, pero sí fue horrible. Y eso me inspiró, para bien o para mal. Y es que el ingrediente más importante para el arte es el dolor. Ustedes cuando ven a los grandes artistas de México, por ejemplo, o sea, Diego Rivera, Frida Kahlo, Siqueiros, Orozco, o sea, los grandes artistas de la era de oro del arte mexicano son artistas de posguerra. O sea, son artistas que nacieron con una pistola abajo de la almohada y otra en el buró, porque estaban viviendo uno de los episodios más sangrientos de la historia americana, desde la conquista, que fue la revolución. Entonces, las guerras hacen artistas. Los episodios de dolor y de sufrimiento hacen artistas. Alguien que no ha sufrido difícilmente va a poder crear, porque te tienes que ver inmerso en una situación adversa para que tu mente logre crear, porque es verdad lo que dice la ciencia, que es muy romanticista creer en la inspiración, pero la inspiración no existe. Todos los seres humanos, todos, funcionamos como espejos. Nuestra mente es un espejo. Y lo que hace el artista es que es como un espejo roto, porque lo que reflejamos, lo reflejamos de forma distinta. O sea, nadie puede crear. Es imposible que la mente humana cree. Puede crear una situación, tal vez. Puede crear una mentira.
pero no puede crear imágenes porque todo lo que vemos en nuestra mente son resultados de lo que hemos visto en nuestra vida y lo que hace el artista es alterar eso que vio. Y luego también está la innovación en la técnica, porque la forma en la que lo pintamos es como la firma de cada artista, ¿no? Pero hay gente muy talentosa a la hora de pintar, pero que no puede crear. Y eso es justo lo que hace un artista. Crea una imagen en su mente que luego, a través de la técnica, pues escultura, pues el canto, baile, la plasma. Pero comparte un sentimiento a través de eso, de alterar algo que vio o algo que sintió. Por eso el dolor es tan importante para nosotros. Claro, pues es que alguien que nunca ha visto el mar, ni en fotos, ni nada, pues cómo se lo va a imaginar. O sea, tienes razón en eso que dices. Claro. Que no, como la mente no puede crear. Y tú sí, claro que puedes imaginar e inventarte algo, pero va a ser en base. Pero es en base de una imagen. El mar pues es azul y grande, igual y se imaginan una extensión del cielo. Sí, claro, pero nunca real. No, alguien que no ha visto la nieve no sabe cómo se siente. Entonces, claro que puedes. O sea, por ejemplo, Granada, esta preciosísima canción escrita por un mexicano que no conocía Granada y canta Tierra ensangrentada en tardes de toros y bla, 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 pero él no conocía Granada. Entonces, claro que puedes inventar algo, pero va a ser en base de ideas que existan en tu mente. Claro. Entonces, sí, o sea, y eso que el lo dice dolor Picasso, ¿no? ayuda a eso. O sea, el dolor o algo que te perturbe la emoción. Ejercer trabajo en ese dolor, porque también es otra cualidad que tiene el artista. Cualquiera se puede quedar su dolor. Y lo decía Picasso, o sea, la inspiración sí existe, pero te tiene que encontrar trabajando. Y es en el ejercicio de estar trabajando todo el tiempo en el que te das cuenta de lo que puedes crear. Y por ejemplo, cuando mi mamá me dijo no hagas nada que te aburra, creo que también, además de que yo tuve mucha suerte con esa madre, ella tuvo mucha suerte de no tener un hijo huevón, porque si todo me aburriera, pues no hubiera hecho nada, ¿sabes? Y no, al contrario, ese tiempo que me ahorré igual y en lugar de jugar con niños de mi edad o jugar fútbol o de ponerme a estudiar matemáticas, que la verdad nunca lo hice, me ponía a hacer dibujos en las libretas. Pero siempre estuve activo. Yo soy muy obsesivo y soy alguien con mucha calma, creo. O sea, no soy hiperactivo, pero soy sumamente trabajador. Entonces todo el tiempo estoy trabajando. O sea, todo el tiempo estoy trabajando. Y ahí sí creo que es algo importante en el momento en el que te llega la inspiración, que siempre estoy experimentando con técnicas. Y si no tengo a veces pintura, me pongo a pintar con vino, me pongo a pintar y creo formas y puedo hacer un ave con ocupando vino como tinta, ¿no? O sea, puedo hacer un dibujo muy fácil. Entonces, pues, es muy importante para mí el siempre tener las manos ocupadas, siempre. Sí, no necesitas ni los materiales, o sea, con los materiales que encuentres. Que todo eso es como México. O sea, México es un país muy rico en el que es cierto que sobre todo para los jóvenes, las oportunidades pueden ser muy difíciles de encontrar, pero existen. Son más difíciles de encontrar y cuesta más tiempo. Por ejemplo, a mi mamá le costó mucho trabajo cuando yo era chico, que decía, pues, tengo un hijo y pinta, pero ¿qué hago con él? O sea, iba a hablar con el secretario de Cultura y decía, está muy chico, no puede exponer. Ahorita que vaya a conciertos. Esto es mejor mi mamá platicándolo, pero creo que ella pasó por un proceso de frustración súper grande durante mis primeros años de vida porque poca gente le hacía caso. Claro. O sea, muy poca gente le hacía caso y pasa, yo creo que le pasará a muchos papás porque talentos hay muchísimos en México. Entonces, ¿qué dicen? Pero no le daban el valor por la edad. Sí, entonces al próximo programa invita a mi mamá para que les cuente. Claro. Una tipaza que ya también tuve el gusto de conocer y comparto la patria potestad de que ya casi también lo adopto. Oye, Steven, y platícanos un poquito ya, o sea, tu carrera, o sea, ¿qué has hecho? O sea, cómo ya platicaste más o menos de niño, ahora, ¿cómo has llegado a donde estás ahorita? O sea, ¿qué has hecho? Platícanos para que te conozca más la gente. Estaríamos un podcast muy largo porque sinceramente creo que han sido una serie de episodios súper afortunados. Digo, mucha gente dice que la suerte no existe. O no, sí existe, pero no se la crea. Y no es cierto. O sea, hay gente que nace con capacidades especiales y que tiene una vida súper difícil. Y hay gente que nace hijo de la reina y se vuelve príncipe y tiene el poder de hacer todo lo que quiera y de gobernar un país por el simple hecho de haber nacido. O sea, claro que la suerte existe. O sea, y creo que se están haciendo pendejos los que dicen que no. Y claro que hay que trabajar mucho y hay que echarle muchas ganas, ¿no? Para que cuando llegue la suerte también te agarre trabajando. Sí, porque muchas veces la suerte se puede malinterpretar con algo que no te cuesta trabajo. O sea, tengo suerte, pero no es tanta así como la suerte mágica. Es una serie de trabajo continuo y un esfuerzo muy grande. Pero también hay gente que nunca ha luchado por algo y lo consigue. O sea, sí existe la suerte. Sí, la suerte sí existe. O sea, hay mucha gente que no ha luchado por obtener algo y que lo obtiene. Hay mucha gente
que lo ha luchado, y ahí podrías decir que su suerte es mayor porque ha tenido la oportunidad de trabajar y obviamente ese éxito le va a saber diferente y lo va a saber explotar de una forma distinta. Pero y el éxito a lo mejor va a ser diferente a la larga. O sea, entonces has sabido aprovechar. Pues ha tenido muchos talentos y muchas. O sea, por ejemplo, la mamá con la que nací es gran prueba de que nací con suerte, o haber nacido en una familia de pintores, de ornitólogos, o sea, tengo un taller precioso en el Centro Histórico de Puebla. Es una casa que va a cumplir el 16 de abril, la próxima semana. Va a cumplir 400, no, próxima semana falta más, pero bueno, o sea, va a cumplir 492 años. Es una casa muy antigua que me inspira mucho y desde la cual veo todo lo que pasa en el centro, porque es una casa muy alta. Sí, es espectacular. Ya tuve la suerte también de ir a visitar. No sé si está abierto al público. No, es como una fortaleza. Es el lugar en el que me encierro. Por ejemplo, es una gran suerte. O sea, creo que el simple hecho de haber nacido en México, por ejemplo, para mí es una gran suerte y es una suerte de doble filo, porque es un país cuya existencia hay muchas versiones. O sea, hay Méxicos muy ricos, hay Méxicos no tan ricos, hay Méxicos muy diversos, hay Méxicos muy duros. Entonces hay 1000 versiones de México. Y también tuve la suerte, por ejemplo, de haber nacido en un poco de ambos, ¿no? O sea, tuve la fortuna de nacer en una familia que me dio una educación muy rica, pero también de haber nacido muy pobre. Y creo que eso es buena suerte. Nunca me faltó comida, pero tuvimos una vida súper difícil al principio, mi mamá y yo. Y eso, por ejemplo, para mí fue una gran suerte, porque así conozco las muchas realidades que existen en México. Y eso también es algo que me inspira, por ejemplo. Y eso te esforzó. Sí. O sea, eso realmente sacó tu garra de... Porque sabes que no yo soy muy celoso, soy un hombre y me conoces bien, soy súper posesivo, súper celoso, muy celoso. Entonces, obviamente, cuando yo creaba una obra me costaba muchísimo, o sea, no la iba a vender. Y fue hasta que yo venía regresando de Europa que me vi en la necesidad, o sea, era... A ver, Esteban, sí, no te quieres hacer de tus cuadros porque representan tú y lo que sea, pero pues, si no, ¿con qué vamos a comer? ¿No? Entonces, y sí me vi en esa circunstancia, porque cuando yo tenía 13 años, me invitaron a dar clases en una universidad en Finlandia de dibujo técnico, de iniciación. 13 años. Yo tenía 13 años. Acababa de dejar el colegio. Yo ya me había aburrido. Y eres todo un hombre. Ya, maduro. Todo un hombre de 13 años. Era un chamaco de 13 años. Claro. Y por un enlace con una universidad en Puebla, dijeron, oye, están buscando jóvenes. A ver qué pasa. Y es un país, Finlandia, en el que se innovaba muchísimo la educación. Al final decidieron de ese colegio que no fuera yo a dar clases, pero hacer un mural. Y era una súper oportunidad para un chamaco de 13 años. Y entonces dije, ¿sabes qué? Ok, pero yo me quiero llevar a mi mamá. Se dio todo. La Universidad de Puebla patrocinó los vuelos, por ejemplo. Pues yo junté un poquito, mi mamá otro poquito, vámonos a Europa y nos vamos a vivir allá a hacer el mural, ¿no? Entonces, al final me di cuenta, creo que ahí me sirvió mucho para valorar lo que adoraba yo México. Después de Finlandia, estuvimos unos días en París, una temporada más bien, y luego regresé y nos dimos cuenta que pues, no teníamos nada de dinero, nada. Y por una exposición a favor del DIF, del gobierno de Puebla, empecé a vender 2 cuadros, ¿no? Y luego 3 y luego 4 y luego dije, a ver, aquí tengo que estar en primera porque lo necesito. Y en segunda, porque estoy haciendo lo que me gusta y seguí pintando y buscando exposiciones y buscando rincones en los que pudiera hacer cosas. Tuve mucha suerte en ese viaje a Finlandia. Conocí a los dueños de un museo que habían ido a Polonia y que habían hecho también escala en Francia para traer un vagón. Y uno de los vagones en los que transportaban personas, uno de los vagones, pero como animales, porque era uno de los vagones en los que Hitler transportó a los judíos hacia los campos de concentración. Era un vagón que tenía una energía, se me pone la piel chinita, en el que sufrió muchísima gente. Y entonces, pues yo era un niño de entonces 14 años y me topo a este señor que va sentado y que se ve enfrente de mí en el shuttle del aeropuerto, que se veía que también era mexicano, se llama Jacobo. Y me dijo, es que yo vine a Europa a hacer un museo. O sea, vine por un vagón de tren en el que transportaban gente, en el que transportaron pues no a mis ancestros, pero gente de mi pueblo, ¿no? Y yo me fasciné con esta historia. Y me dijo, ¿y tú a qué viniste? ¿Con tu mamá o qué? Me dijo, mamá sí vino a hacer un mural. Cabrón, bueno, pues cuando regreses a México, ten mi teléfono y ven a ver el museo, ¿no? Y me dijo, a ver si haces un mural. Yo evidentemente estaba muy chico. Y pasaron 10 años y me volvió a escribir él, Mili Cohen y Sharon Saga, las genios que están detrás del Museo Memoria y Tolerancia en Ciudad de México, hoy uno de los museos más importantes y visitados de América Latina. Y me dijeron 10 años después, yo ya tenía 24 años,
Esteban, vamos a hacer una subasta de 10 obras para recaudar dinero para el museo. Y van a ser 10 obras de 10 artistas, los más importantes de México. Toledo, Sergio Hernández, va a haber Alejandro Santiago, Jan Hendrix. Y se nos ocurrió meter 11 y vamos a meter un joven. ¿Y por qué no dona tú una pieza? O sea, tenemos parte y parte. Órale. Y sabes que ahí, por ejemplo, fue el primer cuadro caro que vendí, ¿no? Entonces, son pequeños escalones que uno va dando. Casi todos, más bien todos mis primeros escalones siempre fueron a favor de la gente, porque a mí me preocupaba qué tal si alguien nació con otro talento, que sabe tocar el piano, que sabe pintar, que sabe cantar, pero no tuve la suerte de tener una mamá como la mía, o de nacer en el entorno en el que yo nací, o de que lo llamaran para irse a Finlandia, o de que se vendan sus cuadros, o que no lo dejen, ¿no? Entonces me preocupaba mucho qué pasaba con los jóvenes, y casi todo lo que hice yo siempre ha sido encauzado a apoyar a la gente. Entonces, por ejemplo, lo que hicimos con Luis Serena Abrázame aquí en Torreón, que es un proyecto espectacular, que estoy enamorado del proyecto y de los niños que viven en el proyecto, y hacer un mural con ellos está padrísimo. Y hasta hoy en día creo que lo más importante que tiene un artista es darse cuenta de esa responsabilidad. Porque pues sí, porque era lo que queríamos enorme. También preguntarte. O sea, ¿el arte es solo para quien puede pagar? ¿O el arte debería ser...? Depende cuándo, porque... O sea, a mí algo que me apasiona es la historia, y si la estudias, te das cuenta que, por ejemplo, en la Edad Media, el arte estaba detrás de los muros enormes y fríos de los castillos, solo para los aristócratas, para los nobles, para los reyes. O sea, no estaba al alcance de nadie. En el Renacimiento, por ejemplo, está en las iglesias y cualquiera podía entrar a una iglesia. Claro. Yo creo que es una buena pregunta más bien para que nos hagamos nosotros, que si queremos que el arte está... O sea, mucha gente me dice, ¿por qué tus obras son tan caras? Si crees que debería estar al alcance de todos. O sea, mi forma de acercarle el arte a la gente, además de mis proyectos de hacer murales en espacios públicos y etcétera, no es a través de hacerlas baratas. Yo no sé si son caras o baratas, pero cuesten lo que cueste. Mi forma de acercarle el arte a la gente no es haciendo más obras o hacerlas más baratas, es hacer obra que todo mundo pueda entender. Por eso mi arte es figurativo, porque me encanta dar trazos que la gente entienda y que se pueda ver reflejado en ellos. Y me gusta que en mi obra, si la ves tú, te vas a ver, porque dices, yo soy el petirrojo, pero tal vez también, y que hermano, eso nos lo contó Luis hoy en la mañana, pero, o sea, quiero que todos se vean reflejados en esas piezas. Y creo que lo he logrado. Porque, por ejemplo, tuve una exposición el año pasado en el Senado de la República. Toda mi obra pública en Puebla la borró la 4T. O sea, todos mis murales los pintaron de blanco, todas mis obras del Congreso del Estado las sacaron y me dieron un veto y no puedo exponer en Puebla ahorita en espacios públicos. Entonces el Senado de la República, viendo que pasó esto, me organizó una exposición allá, un año después de que pasó todo esto de que borraran mi obra en el Senado. Y cuando la inauguré, vi que habían llegado senadores de todos los partidos y muchos senadores. Yo esperaba tener 3 o 4, pero habían llegado un montón de Morena, del Verde, del PAN, del PRI. Había senadores de todos lados que venían a ver los cuadros porque tenían mucha curiosidad de que había una obra que se llama La 4T. Y esta exposición la organizó el PAN, ¿no? Entonces estaban muy contentos porque lo vieron como una crítica hacia Morena, a lo cual Morena respondió asistiendo porque querían ver de qué se trataba la pieza. Y dije, a ver, tengo que ser muy político y muy diplomático a la hora de inaugurar. Pero tampoco lo quiero hacer. Entonces voy a platicarles de ninguna obra porque quiero que cada quien entienda lo que quiera, pero de una sí, que es esa, que se llama La Cuarta Transformación. Y es un homenaje, no, más bien una crónica a esta etapa que estamos viviendo, a este paso en la historia que está dando nuestro país, en el que quiero que todos nos veamos reflejados. Y los del PAN no sabían si aplaudir o no, porque no se sabían si le estaba echando flores o no. Y los de Morena tampoco. Y eso es justo lo que quiero que pase con mi obra, porque al final hay gente a la que le beneficia y hay gente a la que no, que yo personalmente... O sea, está libre a la interpretación de cada quien. A la que no, pero exactamente. Y eso es lo que debe de hacer el arte, que todos nos veamos reflejados. Tanto un senador como la gente que trabaja en la oficina o la gente que la está visitando o la gente que nunca va a pisar el Senado y ve esa pieza, que de hecho acabó aquí en el norte de México en casa de un amigo. Y o sea, son piezas muy abiertas, porque al final eso es mi obra, es una crónica. Yo no quiero contar mi punto de vista de lo que estoy viviendo, quiero contar lo que está pasando. Y ya que cada quien le dé la interpretación que cada quien exactamente quiera. Exactamente.
Creo que Oye, esa es mi Esteban, meta. tú comentabas que empezaste a vender los cuadros, que eras celoso de ellos, como que decías, no, son mías y no Exacto. quiero. ¿En qué momento un artista más celoso, aparte, le pone precio a una obra? ¿Cómo le pones precio? ¿En base a qué? ¿A tu celo, a tu trabajo, a tu tiempo? Mira, sabes que es una muy buena pregunta, porque ahora que lo pienso, de hecho yo así empecé. Cuando pude un poco más darme el lujo de ponerle el precio a mi obra, yo tenía 16 años más o menos, 16, 17 años. Y dije, cuando me deshaga de uno de esos cuadros, voy a decir, a ver, chance un viaje a Oaxaca, por ejemplo, que me encanta, me quitaría la tristeza, porque ahí voy y me compro una botella de mezcal, ¿sabes? Un buen mole. Entonces empecé a cuantitalizar mi obra por o sea, lo que querías hacer, o sea, ¿qué que quiero lograr me va a con quitar esto? la tristeza, ¿no? Por el avión, la botella, los amigos, la comida. Por una comida con unos amigos, ¿no? Ujú. Y nunca como intercambio. Dije, a ver, siempre quiero que la gente que puede pague por lo que cuesta la pieza, ¿no? Y lo que yo me iba imaginando que podía costar. Y luego la obra de un artista se debe de evaluar por su trayectoria, ¿no? Y, o sea, qué exposiciones ha hecho, a dónde ha viajado. Y al final también es una cuestión de suerte, porque yo puedo decir, mi obra cuesta $1,000,000. ¿Y qué tal si nazco con una familia en la que mi papá lo puede comprar y todos sus amigos también, ¿no? Entonces, pues de la nada mis cuadros Ya empiezan a valió costar eso. Claro. $1,000,000. Pues no sé si eso costaron, pero no sé si lo valieron, porque el valor de una obra no monetariamente Ujú. hablando, o sea, el valor de una obra se mide por la fotografía que tome del tiempo. O sea, una obra de arte debe de ser testigo de nuestros tiempos. Entonces, al final, eso sería una fotografía sobre una sociedad con un poder adquisitivo alto que puede gastar. Pero una verdadera obra vale por lo que representa. Entonces, yo creo que al final un artista le debe de poner precio a sus obras con medida de dónde ha expuesto, a la trayectoria que tiene y sobre todo a con quién ha expuesto. Al final, estar en una colección importante es lo básico de un artista. Entonces, yo sé que tengo cuadros míos colgados al lado de un Picasso o de un Siqueiros, ¿no? En varias colecciones. Eso es lo que le da valor a las obras, saber en qué colección están. Y luego, por ejemplo, cuando se cayó el helicóptero en Puebla, el helicóptero en el que iban dos amigos míos, Rafael y Marta Erika, gente con la que tuve la oportunidad de trabajar varias veces cuando eran gobernadores de la ciudad, se desploma y ¡pum! O sea, se cae en la noche, en Nochebuena, un día antes de Navidad, hace unos años, se cae este helicóptero en el que iba esta pareja. Y cuando me dan la noticia, lo que hice fue pintar a dos aves quemándose en el cielo, ¿no? Y se volvió una obra que abanderó a gran parte de la sociedad poblana, una sociedad entonces muy polarizada. Era mitad sí, mitad no. Entonces, esta mitad tomó la obra como estandarte, se expuso en el Museo Barroco, me generó un montón de problemas y al final eso también vale. ¿Por qué? Porque estoy narrando lo que pasó. Y era una obra que al final todos los que se sintieron cercanos a ellos o a su administración o que se vieron beneficiados, pues la quisieron mucho y los demás la odiaron, pero al final yo pinté a dos aves quemándose. O sea, ellos ni siquiera saben si lo hice como tributo o como crítica a su muerte, que obviamente es una obra para dos personas muertas. Lo hice con mucho respeto, pero intento siempre que mi obra sea solo una crítica sobre lo que está pasando. Y esa obra, por ejemplo, creo que vale mucho, más allá de lo que valga económicamente. O sea, vale mucho. Claro. O sea, igual y hago una obra de cuando me puse muy triste o muy contento. Todas esas valen mucho para mí porque reflejan una etapa de mi vida. Por ejemplo, mis libretas. Es algo que para mí, por ejemplo, ahí sí simplemente no tiene precio. Son las obras Se que venden. más me han querido comprar, pero nunca lo dejaría porque es como mi archivo de memoria. Y he vivido tantas cosas, he vivido en tantos países y viajado tanto que hoy Es a tu mi edad diario. no quiero que se me olvide. Entonces, si un día me quiero acordar de qué pasó o me quiero inspirar para una obra nueva, igual y de esos bocetos salen cosas nuevas, ¿sabes? Oye, Esteban, y ahorita que hablabas cuando estabas en la cárcel y que pusiste a rezar a los reos y que bien lindos te acompañaron, pues me imagino que eres creyente. Y o sea, sí reconoces que el talento que tienes es dado por Dios. Totalmente. ¿Y cómo es tu relación con Dios? Muy cercana, porque me conozco muy bien a mí mismo y porque me quiero mucho. Y creo Bastante, que, o sea, bastante. nadie puede dar nada que no tenga. Y creo que es falso que alguien que no se quiere pueda dar amor, ¿sabes? Y creo que a Dios lo quiero mucho y creo que si todos somos hijos de Dios, pues seré de los hijos consentidos, porque yo creo que tengo muchísimo que agradecerle. Y el valor de una persona en gran parte se mide
por su valor de gratitud. Y claro que tengo muchísimo que darle gracias a Dios, ¿sabes? Y yo creo que he elegido, porque lo elegí, no solo porque mi familia me lo impuso, nada. Claro. O sea, creo que mi espiritualidad a veces tiene poco que ver con mi religión, porque la religión, pues al final, ¿qué es? Es una institución humana, pero que respeto y que me inspira mucho porque conserva muchas de las tradiciones que valoro y de los valores que para mí son importantes. Entonces, mi relación con Dios creo que es muy estrecha, muy cercana. Oye, y hablando de esa relación, porque digo, ya me Se lo muere de ganas de preguntar. es que ya me lo ha platicado a mí, pero y aquí puras mamás y así, entonces me hace importante que nos platiques cómo descubres un niño creciendo tan tradicional, o sea, porque me consta que es muy tradicional de querer ir a misa los domingos y yo, no, creo que en esta casa vamos a pasar. Y ¿cómo fue el descubrir que fuiste un niño gay y un adulto gay? Y desde muy chiquito, como me encantaría que nos compartieras ese proceso tuyo de aceptación, de sentirte cómodo en tu piel y así tal cual de aceptarte como eras. Mira, tocaste un buen punto que dijiste un niño gay. Y creo que esta palabra espero que se extinga dentro de unos años, porque al final creo que definir a una persona o etiquetar a una persona por algo que ni siquiera se habla, y no es porque sea tabú, es que claro, hay cosas para cada cosa. O sea, ya hay lugares para cada cosa. Entonces, como que ¿por qué definir a una persona por algo tan íntimo como lo que hace cuando se va a la cama? No, creo que no. Exacto. Se debería. Y dijiste niño gay. A ver, yo creo que ser gay o lesbiana, lo que quieras, es como decir qué vino te gusta. ¿Te gusta el vino blanco o el vino tinto? ¿Te gusta si entramos más, el Syrah o el Cabernet Franc o el Cabernet Sauvignon o el mexicano o el francés? O, ¿sabes? Si le dices a un niño, ¿cuál es tu vino favorito? Te va a decir, pues no sé, porque yo no tomo vino. Entonces, esto que está hoy de moda de la ideología, está de moda. Exacto. De la ideología de género y todo eso. Bueno, no sé si me va a echar gente por decir esto, pero sinceramente, o sea, un niño no sabe porque un niño ha probado. ¿Por qué? No porque no ha tenido la oportunidad, porque no está en edad de probar, ¿sabes? Entonces, o sea, siento que yo siempre fui un niño especial, pero un niño especial porque pinto, por cómo hablo o por cómo me relaciono con la gente. Soy especial por muchas cosas poco relacionadas con ese tema, ¿sabes? Uh-huh. Y también tuve mucha suerte en el sentido de que siempre me apoyó. O sea, creo que yo no salí del closet, por así decirlo. O sea, creo que siempre tuve muy claro lo que quería. Tal vez puede haber sido, pues siempre es importante, ¿no? O sea, cuando se lo dijo a mi mamá y todas esas cosas. Pero ya estás grande cuando se lo dijiste a tu mamá. ¿Qué edad tendrías? 16 años, ¿sabes? Pero no siento que salí del closet como tal. O sea, yo lo veo cuando llevé a mi primer novio a la casa y todo eso. Y siempre fue algo normal para mí. Mi mamá siempre me demostró su cariño de tantas formas que nunca dudé que en mi casa me quisieran o que me amaran. O sea, y sí, siempre he estado muy seguro de lo que me gusta y todo. Y creo que fue un paso relativamente fácil para dar. Porque estabas en ese ambiente donde de aceptación total. Y porque no me perdí a mí mismo, ¿sabes? Hay gente que se pierde a sí mismo. Si es que, pues sí, debe de ser en una situación distinta muy complicado. Y yo voy a misa, no los domingos. Tú sabes que yo voy a misa diario, ¿no? Y me acuerdo que fue justo un sacerdote, el padre Pedro, que hablaba con mi mamá, que le decía que todo estaba bien. Y siento que alguien que es en serio religioso, si se quieren llamar muy católicos y muy persinados, pues habrá leído la Biblia y yo no sé en qué pedacito dice que está mal, ¿sabes? O sea, sí castigan a Sodoma y Gomorra, pero por calientes, no por putos. O sea, bueno, no hay que usar el lenguaje despectivo, pero o sea, creo que no nos define lo que nos gusta. Sobre todo lo que nos gusta en algo tan íntimo como lo que pasa en las noches. Pero es muy importante siempre pues sentir la libertad de amar y siempre he sentido esa libertad de amar. No, nunca ha sido una barrera ni mi familia y mucho menos mi religión. Si Cristo nos dijo que nos amáramos los unos a los otros, ¿por qué sería un tema? Pero lo que admiro es que siempre te sentiste muy seguro de ti mismo y por lo tanto, pues es que yo creo que la gente, inclusive tu mamá, no había nada que hacer nomás que aceptarte. O sea, ese regalo tal cual. O sea, si tú estabas tan
malo sería que estuvieras confundido o triste o sí me explico en ese proceso, pero digo, qué padre que es, pues te están aceptando y queriendo como eres. tú muy seguro eres. estabas, ¿no? Claro, y sí he estado siempre muy seguro, la verdad. Excesivamente, dicen unos. No te creas. Volviendo al arte, yo tengo una pregunta. ¿Hay rojillos? Sí, el arte siempre, o sea, a lo largo de la historia del arte, no es que estuviera secuestrado, pero ha sido siempre más cercano a las clases más altas, porque tú imagínate, hoy si quieres pintar, vas, te compras unas pinturas y un lienzo, y si no tienes ni para las pinturas ni el lienzo, puedes pintar con tus manos y en la arena, en el polvo, en cualquier superficie. O sea, las herramientas siempre van a existir, pero antes era mucho más difícil porque para hacer una pintura necesitabas un alquimista que hiciera los óleos y necesitabas para hacer el azul tener cobalto y traer pigmentos de Marruecos. Y era un tema, o sea, la gente no era un tema comercial. Antes era sumamente complicado. ¿Y quién tenía el tiempo? Antes la gente vivía 25, 30 años en la Edad Media, por ejemplo. O sea, ¿quién tenía el tiempo de ponerse a pintar? No, los aristócratas, eran contratados o sea, venían siempre, eran de familias muy importantes, ¿no? Hoy es mucho más fácil. Y también gracias a las redes sociales, a los teléfonos, hoy es más fácil no solo pintar, sino hacer famoso eso que estás pintando. Entonces hoy hay un pensamiento de izquierda mucho más grande en el arte, creo, que no comparto. Y sí, claro que hay. Pero ¿por qué habrá esa tradición, o sea, o esa idea? Porque que muchos de los pintores... No sé, creo que tenemos la libertad de alzar la voz por las que no la tienen. Entonces hay mucho resentimiento en el arte. Es cierto. Pero al final el arte debe de embellecer la vida. Aunque hagas algo fuerte o que para la gente sea feo, ¿no? Aunque hagas algo que a la gente no le sepa bien o que sea sádico, lo que sea. Pero le va a aportar al mundo belleza porque le va a estar dando voz al que no la tiene. Entonces siento que por eso va tan ligado a veces el tema del arte. Porque había mucho sentimiento guardado, claro. Que por eso todos estos pintores que dijiste, pues finalmente pedían igualdad y todo esto por medio de sus obras. Exactamente. Por eso el arte se puede politizar tan fácil, ¿no? Oye, ¿y hay algún artista de estos mexicanos o de cualquier otro europeo que te inspira? ¿O que admiras su trabajo? Pues yo me admiro mucho a mí mismo. Ya sabes. Y... O sea, para empezar, está bien. Sí. ¿Algún otro aparte de ti mismo? Y fuera de eso hay tantos jóvenes que admiro tanto. O sea, porque le estamos dando voz a México. O sea, hay muchos jóvenes artistas mexicanos que admiro. Por ejemplo, David Troise, que además es mi mejor amigo. Alexis Zambrano, de aquí del norte, que me encanta su obra. Pablo Delgado, mi novio, que también es artista. O sea, hay muchos artistas jóvenes que admiro. Sobre todo porque yo creo que no sé pintar tan bien. No dudo que soy talentoso dibujando. Pero cuando te vas a la academia, a la paleta de colores, es algo que es una de mis metas en la vida. Algún día estudiar arte. Porque yo al final nunca estudié. Entonces me encantaría aprender más y ahí van todos los artistas que admiro. Y obviamente, pues los artistas del pasado son mi mayor fascinación. O sea, creo que admiro mucho mi obra como a mí mismo porque creo que tengo la capacidad de observar y de maravillarme con el pasado y soy una persona muy melancólica en el sentido de que lo antiguo me encanta. ¿Por qué? Porque antes se pintaba con mucho más detalle. Y eso se ha perdido de la edad barroca y del rococó y de lo más clásico a la pintura de hoy en día, que tal vez se puede manchar más en un lienzo con un par de colores y perder el detalle, que es algo que yo admiro muchísimo, ¿no? O sea, entonces todos estos grandes maestros, por ejemplo, el Bosco a mí me encanta. Me encanta el Bosco. Todos los pintores flamencos me fascinan. Todo esto del siglo XVI que pasaba en los Países Bajos me fascina. Pero también vas al Prado y cada pintura te maravilla y vas a cualquier museo en París de arte clásico y creo que tal vez pueden ser más enriquecedores que los de arte contemporáneo. Entonces, a los maestros del pasado, a mí, sinceramente, son mi respeto total. Los adoro, me encanta. Muy bien. Oye, ¿y qué les dirías a estos chavos que empiezan, que tienen un talento, ya sea artista, dibujante, bailador, escultor,
para que crean en su arte y cómo transmitir ese valor que tú, ya me queda claro, siempre se lo diste porque eran tus sentimientos, era tu vida, era todo. ¿Qué les dirías tú a estas gente, nuevas generaciones o deja tú nuevas? Hay gente que a nuestra edad está empezando con algo creativo, a experimentar con algo. ¿Qué sería tu consejo? Mira, sobre todo pasó en la pandemia, que mucha gente encerrados en sus casas empezaron a experimentar. Yo creo que mi consejo para todos es que experimenten, porque a veces no sabes que llevas un artista dentro, ¿no? Y que experimenten y si les sale mal y les sale feo, sigan intentando, porque la perseverancia es importantísima. Y creo que a todos los jóvenes que tienen la inquietud de hacer arte, los que tienen la inquietud y que por miedo no lo han hecho, que mejor no lo hagan, porque el arte es una necesidad y no es como que quieres o no hacerlo, es algo que haces a fuerza. Es como, o sea, no tengo que hacer. No lo puedes contener. La gente que ha tenido miedo y que por miedo no lo ha hecho, que no se preocupe, no era por ahí. Y toda la gente que quiere experimentar, que den el paso y que experimenten. ¿Por qué? Porque es una forma de liberarse, hagas arte o no. O sea, la experimentación en la técnica es básica y los humanos deberíamos todos hacerlo. Y el sistema educativo en México sería diferente si le acercáramos todas esas herramientas a los niños desde chicos. Y creo que para finalizar, una vez yo tenía 20, 21 años, estaba con una de mis mejores amigas de Puebla, Carla López Malo, y me llevó iban sus papás a comprarle unas piezas, una escultura y un cuadro a Nierman, al famosísimo maestro Leonardo Nierman. Entonces me dicen, Esteban, ven porque va a ser súper enriquecedor para ti y le puedes pedir consejos. Y llegan, ya escogen las piezas y le dicen, oiga maestro, mire, Esteban, el amigo de Carla, es artista y quiere llegar a ser un grande y queremos que le dé un consejo. Ok, bueno, preparamos los certificados y hacemos todo el protocolo de las piezas. Y déjame pensar, ¿qué te digo? Al final del día te digo, ya nos echamos creo que un vino, un tequila, no me acuerdo qué, en su casa. Me decía, mira, para ser un artista grande, para ser un gran artista se necesitan 3 cosas. Creértela. O sea, porque si tú no eres tu propio fan, o sea, si a ti no te gusta tu obra, si no te encanta y no te convence lo que estás haciendo, nadie más lo va a hacer por ti. La otra, trabajar mucho. Tienes que ser muy constante. Trabajar. Y la tercera, y de hecho con esa ya no necesitas las otras 2, es buena suerte. Y sí, tenía toda la razón. Y creo que es una combinación de las 3. O sea, hay que trabajar mucho, hay que creérsela y sí, hay que creer en la buena suerte. Pero es mejor que te pegue cuando estás trabajando. Así que hay que trabajar mucho. Claro. Oye, y platícanos ya por último, ¿qué estás haciendo aquí en Torreón? Ahora, ¿qué andas haciendo por mis con tierras? estas botellas hermosas? Visitando a mis amigos, como siempre, trabajando y pintando. Y tenemos un proyecto muy padre de empezar con una exposición en la bodega de Parvada. ¿No? O sea, el patio central de esta preciosísima bodega que diseñó Artigas, en donde se prepara el vino, en donde recibimos a la gente, de donde se ven las hectáreas de viñedo, la Nogalera, desde donde se ve el pueblo, el Santo Madero, Parras. Esta ciudad tan bonita, este pueblo mágico en el norte del país que tiene tanta historia. Ahora va a ser también la sede de un proyecto cultural, de una galería que viene a abrir sus puertas a la bodega y en la que va a tener el honor de ser de los primeros artistas que exponen y que además va a tener un sentido de responsabilidad social importante. Entonces vienen muchas buenas noticias para Vinícola Parvada, para la bodega y para la región. Y para nosotros como artistas jóvenes que queremos exponer nuestro trabajo en el norte de México. Ay, qué padre. Felicidades. Felicidades. Salud. Gracias por compartir sí. tu vida con nosotros. Gracias por coincidir. Ya sabes que Gracias. mi casa es tu casa y literal aquí este espacio también es tuyo. Muchas gracias. Salud. Felicidades por el programa. Me encanta y gracias por pensar en mí para estas primeras ediciones. Espero un día regresar, aunque hablemos de otra cosa. De historia. De historia. Está pendiente porque... el podcast de historia. Sí. Muchas gracias, Esteban. Gracias. Libertad en comunicación. Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify. Emisión de vanguardia. Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify. Sintoniza tus ideas. Sunirradio.com.
Suscríbete en Spotify.